Hoy vamos a continuar con este tema. Y así como está, le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, oramos para que el mensaje que ha de ser predicado, tú lo respaldes usando la vida de este siervo, Señor. Y oramos para que bendigas a las personas que están presentes, como las que han de agregarse aún en esta noche. Te agradecemos, Padre, también por las personas que nos ven a través de las redes sociales. Bendíceles. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en acción de gracias. Amén y amén. Al hablar de este tema, cuando Dios te sorprende, decíamos que el término sorprender o sorpresa refiere al acto y al resultado de sorprender a alguien. Y dice que este verbo, por su parte, hace mención a generar asombro, causar impacto o provocar desconcierto, por mostrar o desvelar algo que estaba oculto. Es decir, que la sorpresa puede ser para algo bueno o una sorpresa negativa. Yo sé que todos hemos tenido buenas sorpresas y malas sorpresas, pero a las que nos estamos refiriendo son aquellas cosas buenas que a lo mejor alguien no esperaba, pero que Dios tenía plan sorprenderle con una bendición, con un milagro o con algo que usted decía, no fue casualidad, de seguro que Dios tuvo que intervenir. Entonces tenemos que ver que Dios es alguien que le gusta sorprender a los que esperan en Él. Y aquellos que tienen fe, aquellos que confían en Él, de seguro que Dios les va a sorprender en cualquier momento. Entonces, eso es necesario entender, que Dios siempre actúa en favor de aquellos que anhelan algo, recibir algo, que quieren una respuesta o que están pasando una situación difícil. Dios es alguien cuando menos se espere, sucede un milagro o algo que los deja asombrados de cómo Dios hace las cosas. Mencionábamos algunos ejemplos el viernes pasado, que cuando Saúl, por ejemplo, andaba buscando los burros, la Biblia dice que fueron a parar hasta donde el profeta, y el profeta ya los estaba esperando, porque Dios ya le había hablado al profeta Samuel de que iba a llegar ahí alguien al cual iba a ungir, y sería el primer rey sobre Israel. Y fue una sorpresa, porque aquel jamás pensó que Dios tenía algo especial para él. Ungirlo sin no haber nadie atrás, ¿verdad? Porque era el primer rey de Israel. Entonces, realmente, a partir de ahí su vida cambió. A partir de ese día, la vida de Saúl cambió. Y ahí vimos esa historia. También hablábamos sobre la viuda de Sarepta, que andaba recogiendo unos palos para hacer la última torta, comer ella y su hijo y esperar la muerte, porque no había nada más. Era la época de hambre y realmente, según la escritura, ella solo estaba esperando comer la última torta y luego esperar morirse. Y fue así como ahí fue enviado el profeta, porque algo Dios tenía preparado para esa mujer, para su hijo y también para el profeta, porque el profeta habría de comer de ahí también. Mencionábamos un caso de la mujer sunamita, que era una persona que atendió muy bien, le hizo una habitación al profeta Eliseo, y que Eliseo con el sentido de poder hacerle algún favor, le dijo que si le podía ayudar en algo que ella quisiera, y ella dijo, no, yo no, pues no tengo ninguna, estoy bien, no hay problema. Y fue así que, como ella era una mujer que no tenía hijos, el profeta le dijo que al siguiente año y por esa fecha iba a tener un hijo, y así pasó. Y también ese hijo se lo resucitó, porque se le murió, ya costaba un muchacho. Y también mencionamos otro caso de que esta mujer
el profeta le dijo que se fuera de su tierra porque venía 7 años de hambre. Y ahí vimos también esa historia, como cuando esta mujer regresa, recupera todo lo que había dejado con su fruto, según vimos el viernes pasado. Entonces, amados, hoy veremos, eso fue del Antiguo Testamento. Hoy veremos algunos ejemplos del Nuevo Testamento, también de milagros y algo sorprendente de una historia que también nosotros conocemos. Lo primero que quiero que veamos está en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Vamos a leer del 12, versículo 12 al 15. Ahí se lo ponen en pantalla. Mire lo que dice este texto. Lucas 7, 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levanta. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Por qué este es un acto sorprendente también? Óigame, esta mujer, dígame, ¿quién espera que un muerto va a revivir? ¿Quién espera llevar en el caso, imagine, era una mujer viuda, era el único hijo? Dígame, ¿cómo quedaba esta mujer? Destrozada. No tenía otro hijo, no tenía más. Y vea usted cómo iban ya pues para el cementerio. Llevaban a enterrar al muchacho. Y ahí podemos ver cómo Dios hace cosas que a lo mejor uno no espera. Porque yo no creo que esta mujer esperaba un milagro. Me refiero después de muerto su hijo. Porque en el caso hubiera venido a buscar a Jesús. Porque ella de seguro sabía de Jesús, había escuchado, pero hubiera venido donde el Señor. Pero ella no vino donde el Señor esperando un milagro, sino que Jesús fue donde ella. Jesús, óigame, y eso no es casualidad. Y es que, amados, a veces el Señor llega donde tal vez no lo están esperando, pero Jesús sabe que hay una necesidad. Entonces Dios en verdad conoce esa situación, y eso es lo que podemos ver, que esta viuda, ella estaba decepcionada, deshecha, me imagino, por el hecho que su único hijo había fallecido. Y luego aparece Jesús ahí. Óigame, Jesús precisamente llegó porque sabía que esa mujer necesitaba algo que nadie más podía darle sino solo el Señor. Y es que, amados, hay cosas que el hombre no le puede dar a usted, pero Dios sí tiene poder para hacerlo. Lo que el hombre no puede, Dios sí lo puede hacer. Entonces tenemos que saber que ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que hace cosas que humanamente son imposibles, pero Él todo lo puede hacer. Ese es el Dios que confiamos. Entonces vea cómo esta mujer entonces viene Jesús, detiene a los que llevaban el ataúd y solo le habló al muchacho que se levantara. Y se levantó. Y es que, óigame, cuando Jesús habla, lo que está muerto se tiene que levantar. Sí, óigame. Y eso es importante saber, amados, porque a Jesús le escuchaban los muertos. Interesante, ¿no? Porque ¿quién es el único que da vida? Es Dios. Entonces eso demostraba que Jesús es Dios. Él le daba vida a lo que estaba muerto. Así que yo no sé si hay algo aquí, amados, que usted ya enterró. O usted dice, mire, esto ya no tiene vida.
No lo estoy diciendo, ¿verdad?, que el Señor va a resucitar a alguien que ya murió o que ya está enterrado. Pero sí puede, amados, el Señor resucitar algo que usted cree que eso está muerto. Sé que Dios lo puede hacer. Él tiene poder para hacerlo. Entonces, esto sorprendió a esta mujer, a esta viuda, porque realmente, amados, nadie más pudo haberle ayudado en una situación como esa. Imagínense cómo esta mujer le devolvió el gozo, le devolvió la alegría de ver que su hijo nuevamente lo tenía con ella. Ese creo que fue el gozo más grande. Yo creo que esta mujer haber sido alguien que siguió a Jesús por el resto de su vida, en ver un milagro como ese. Ahora, entonces, ese es un ejemplo ya del Nuevo Testamento, y lo que vamos a ver hoy son del Nuevo Testamento. Hay otro ejemplo que quiero que veamos, todos son conocidos, pero está en Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 8. Usted conoce también de esta historia, mire lo que dice acá. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que este cojo esperaba un milagro de sanidad? Es muy posible que no. Recuérdense que esto fue después, amados, cuando realmente los apóstoles comenzaron a hacer las obras que Jesús hacía. Vea usted que lo que hacía era pedir dinero. De eso vivía. Entonces, cuando llega Pedro y Juan, pues le pidieron dinero. Pues a todo el que iba, ¿verdad?, le pedía que le ayudara. Ahora, es interesante saber, amados, que yo no sé, me imagino que a lo mejor este hombre tenía fe. Aquí no menciona la Biblia que si tenía fe, que pidió un milagro. No vemos nosotros que haya pedido un milagro. No vemos que le haya rogado a los apóstoles: miren, por favor, oren por mí. No estaba pidiendo un milagro, estaba pidiendo dinero. Y óigame, lo que no pidió, eso le dieron. Óigame, no recibió lo que él pedía, sino lo que no pedía. Pero lo que no pedía era lo que necesitaba. Hay gente, amados, que lo que no pide es lo que necesita. Y Dios conoce esa situación. Dios conoce, y en este caso, por eso es que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Óyeme, es interesante saber cómo en verdad no podemos dar lo que no tenemos. Por eso le dijo: no tengo oro ni plata. O sea que ellos no andaban. No andaban. Y literal no andaban, porque si no le hubieran dado, hubieran estado mintiendo. Pero no andaban dinero. Oigan, pero ¿sabe qué? El poder de Dios estaba con ellos. Es probable que en alguna situación nosotros nos hemos encontrado así, que no tenemos ni oro ni plata, como dice ahí. Pero tenemos al Señor. Y si lo tenemos al Señor, lo tenemos todo, amados. Porque en verdad Dios es más poderoso que el dinero. Porque el dinero no podía levantar al paralítico, pero el Señor sí podía hacerlo. Entonces Dios hace esas cosas. Lo que el dinero no hace, el Señor sí lo hace. Entonces quiere decir que ellos tenían algo más que dinero. Tenían el poder de Dios en su vida. Tenía el respaldo de Dios. Y por eso le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Ahora usted puede ver que este hombre tenía fe, porque si no le hubiera dicho, cualquier otro le hubiera dicho: que no mira cómo estoy. Se necesita fe también, amados,
Porque cualquiera lo ha dicho. Sí, mira cómo estoy. Está ciego. Tenía fe. ¿Qué le parece? Yo no sé si este paralítico los conocía a ellos. Podría ser que los conocía. Porque, óigame, él no rechazó la palabra. Tomó la palabra y cuando le dijo que se levantara, inmediatamente él hace el impulso de levantarse y le dan la mano derecha para que se levante. Y vea usted cómo entonces este hombre recibe ese milagro. Así que, amados, Dios sorprende cuando menos uno está esperando que algo sobrenatural va a pasar. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo que también usted lo conoce. Y por el tiempo no vamos a leer la cita, porque usted conoce esta historia, está en Juan 5, de el paralítico de Betesda. Usted conoce la historia de este hombre por ser muy conocida, no le vamos a leer, pero la escritura dice que en ese lugar había un estanque. En ese estanque, según lo que narra la escritura, venía un ángel de tiempo en tiempo. No se sabe exactamente en qué tiempo venía, pero la cuestión es que el primero que se lanzaba cuando el ángel movía el agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Por eso es que alrededor del estanque había toda clase de enfermos. Ahí da la lista. Habían paralíticos, habían de todo tipo de enfermedades. Y este era uno de los que estaba ahí alrededor del estanque esperando, óigame, una oportunidad. Que según podemos ver, él tenía bastante tiempo. La Biblia no especifica cuánto tiempo él estaba ahí, pero lo que sí dice que él, óigame, tenía 38 años de estar paralítico. Toda una vida, amados. Esperando que algo sucediera. Y cuando Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano? Ahora, imagínense que pregunta. Es como que usted tenga hambre, ¿verdad? Y le pregunte, mira, ¿quieres comer? Pero ¿por qué Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque él tenía que hablarlo con su boca, qué es lo que quería. Porque el Señor no le va a dar algo que usted no está pidiendo. Por lo general, Él espera que usted le diga. Y en este es uno de los casos donde este hombre le dice, pues, no hay quien me meta al agua, porque cuando está el movimiento del agua, alguien ha descendido antes que yo. Entonces, ¿de quién esperaba el milagro este hombre? ¿Lo esperaba del Señor? No, lo esperaba del estanque. Y que alguien le pudiera ayudar. Entonces, él mantenía esa esperanza. Ahora, quiero que vea usted, amado, que según lo que dice ahí, Jesucristo no llegó por la multitud. Algunos han dicho más de alguna ocasión, bueno, y si las personas tienen el don de sanidad, porque van al hospital sanándolos a todos. Jesús no menciona eso, porque Jesús no llegó a sanarlos a todos. Vea usted la historia. Jesús solo llegó por uno. Y fue por ese paralítico. Amados, yo sé que alguna vez usted puede decir, mire, yo tengo una necesidad y puede ser que otras personas, muchas otras los tengan, pero a lo mejor el plan de Dios es para con usted y no para con los muchos. Es decir que Dios puede escogerlo, tal vez no porque quizás tenga mucha fe o quizás porque ya esperó demasiado, sino, amados, es porque Dios se compadece en su misericordia. Este hombre tenía 38 años de estar así y Jesús se compadeció de él.
Y note, cuando Jesús le dice que se levantara, este hombre se levantó y anduvo. Ahora, entonces, ¿qué puedo entender? ¿Qué puedo ver yo en este hombre? Es que, amados, los milagros pueden venir de donde uno no espera, o las bendiciones pueden llegar donde uno no espera que lleguen. Él esperaba del agua, y óigame, y el Señor vino en persona a verlo ahí. El Señor vino solo por él. Así que Dios puede llegar a su casa solo por usted. Puede venir incluso a esta iglesia solo por usted. Dios puede hacerlo. Y el Señor, no vemos que haya sanado al resto. Mire, Jesús tenía poder para sanarlos a todos, ¿sí o no? Alguien me ha dicho, bueno, todos los que están aquí quedan sanos. Jesús podía decirlo, pero no vemos que Jesús haya hecho eso. ¿Ve? Entonces, dígame usted, ¿este hombre fue sorprendido? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, vamos a ver otro ejemplo que usted conoce. Lucas capítulo 13, versículos del 11 al 13. Lucas 13, versículos del 11 al 13. Mire lo que dice ahí. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahora deténgase un momento. Alguien, yo no sé si alguien puede estar enfermo acá, pero note, esta mujer tenía 18 años. ¿Y sabe qué? Era un espíritu. O sea que hay enfermedades que son de origen espiritual, amados. O sea, no estoy diciendo que todas son de origen espiritual, pero hay enfermedades que son de origen espiritual. Note bien lo que dice, que tenía espíritu de enfermedad. Ahora bien, y andaba, ¿cómo andaba? Dice, encorvada. O sea que esta mujer no era solo por la edad, era por lo que andaba. Yo me acuerdo, hace muchos años vi una mujer así. Así andaba. Pero como que era una pelota que andaba acá. Pero dice que esta mujer andaba encorvada. Ahora bien, y en ninguna manera se podía enderezar. Qué terrible, ¿no? Era bien difícil porque imagínese andar solo viendo para el suelo, de andar con esa carga. Pienso que haber sido algo terrible. Mire, amados, cómo el diablo puede hacer en la vida, con la vida de las personas. ¿Y sabe qué? Dice el 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora le pregunto, ¿esta mujer vino a Jesús pidiéndole el milagro? No, pero Jesús llegó porque sabía que esta mujer necesitaba ese milagro. Oiga, pero mire lo que dice. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Óigame, son de los pocos casos donde vemos que Jesús pone la mano. En muchos de los casos Jesús le hablaba, le daba la orden, etcétera, etcétera. Y aquí dice que le puso la mano y esta mujer se enderezó. O sea que a lo mejor la columna la tenía toda doblada. Ahora bien, ¿y a dónde cree que esta mujer estaba? En la sinagoga. O sea, que esta mujer, a pesar que estaba enferma, no dejaba de reunirse. Jesús no la halló allá por otro lado, la halló en la sinagoga, el lugar donde se reunían para orar
y leer la palabra de Dios. Es interesante entonces, amados, que en medio de la prueba, usted espere. Imagínense, esta mujer 18 años había esperado. Y Jesús vino para darle libertad a esta mujer que necesitaba un milagro. Entonces, no estoy diciendo que en verdad alguien puede esperar 18 años, pero aquel paralítico tenía 38 años. O sea, le ganaba todavía a esta mujer. Sin embargo, Jesús llegó allí en el momento que menos los esperaba. Ahora, la pregunta es, ¿será que esta mujer pensaba que un día iba a ser libre de esa enfermedad? A lo mejor no. Óigame, a lo mejor se había conformado con esa enfermedad. Y vea usted, amado, que era el diablo que la tenía así. Era un espíritu que la tenía así. Por eso, amado, si uno no tiene que conformarse con algo que no viene de parte de Dios. Lo que no es de Dios es ilegal y hay que renunciar a lo que no viene de parte de Dios. Hay que echarle afuera en el nombre de Jesús. Entonces, por eso Jesús llegó para liberar a esta mujer. Veamos el otro caso en Juan capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Ahora, ¿por qué puse también este ejemplo como algo sorprendente o algo que Dios sorprende a alguien? Porque la Biblia dice que este hombre era ciego de nacimiento. Oiga, este hombre tampoco vino a Jesús pidiendo un milagro. Cuando Jesús iba pasando por ese lugar, los discípulos vieron a este hombre que estaba ciego y le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le dice: no pecó ni este ni sus padres. Porque óigame, a veces atribuimos que lo que le pasa a algo es porque algo hizo. Y los judíos tenían como eso, ¿verdad? Que de hecho en el antiguo tiempo había un dicho que decía que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tenían la dentera. Es decir que los padres comían las uvas y los hijos se les templaban los dientes. Era el dicho que los padres cometían los errores y los hijos pagaban el pato, así como si lo quieren buen salvadoreño. Entonces, pero Jesús le pone claro a los discípulos: ni este ni sus padres. O sea que hay cosas, amados, que tal vez no es por culpa nuestra, ni por culpa de nuestros progenitores. ¿Sabe qué? Jesús le dice: es para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces Dios tenía un propósito por el cual este había nacido ciego, para que cuando Jesús pasara ahí, el Señor se iba a glorificar sanándolo. Quiere decir que hay cosas que Dios permite que uno dice: ¿y por qué tuvo que pasar esto? Es porque a veces Dios tiene un plan y uno no lo sabe. Hay cosas negativas que pueden pasar, situaciones, amados, que uno no tiene respuesta, pero Dios sí tiene una respuesta. Por eso uno tiene que esperar en Dios y no renegar y no pedir la misericordia de Dios. Y así fue que este hombre no necesitó de que Jesús, o de pedirle a Jesús, sino que Jesús llegó por él para sanarlo, aunque este ciego no le pidió el milagro, así como el ciego Bartimeo no le pidió el milagro. Sin embargo, Jesús llegó porque él tenía un propósito de parte de Dios para que las obras de Dios sean manifiestas. Así que hay cosas que Dios quiere hacer y quizás, amado, uno no entiende por qué, pero Dios tiene un plan. Así que hay que esperar usted. Si hay cosas negativas o algo está sucediendo, espere que Dios algo ha de hacer en su vida.
Dios tiene el poder para hacerlo. Quiero que veamos el ejemplo número 6, Juan 21. Juan 21, también otra porción conocida. Vamos a leer del 4 al 6. Juan 21, del 4 al 6. Miren lo que dice. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Jesús, de hecho, hizo 2 milagros con personas que estaban pescando. Y en los dos casos estaba Pedro. Este caso acá es después de la resurrección de Cristo. Óigame, Jesús, como los discípulos se fueron a pescar, y ¿sabe qué? No pescaron nada. Y eran expertos en pesca, pero no pescaron nada. Me acuerdo que una vez mi padre junto con otro amigo que tenía fueron a pescar y no pescaron nada. Y cuando sale la ciguanaba le gritó ni un palo, estaba riéndose. Bueno, eso es lo que mi papá nos contó. Y dijeron que por la ciguanaba era que no habían pescado nada. Ahora, pero aquí no era por la ciguanaba, no sé qué les pasó. No pescaron nada porque Jesús quería hacer un milagro. Y oigan, imagínense, pasan toda la noche, amado, tirando las redes y nada pasaba. Ahora, es interesante saber que ellos llegan a la playa y cuando les pregunta, ¿tienen algo de comer? Como que dice, ¿pescaron algo? Y ellos dijeron, no. Y mire usted, y le dice, oigan, esto es bien interesante porque le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora, piense, están toda la noche, vienen de lo profundo del mar o del lago, que era, en el caso tuvo que haber sido el mar de Galilea. Ahora, vienen, estuvieron toda la noche tirando las redes y nada. Y que alguien de afuera, que ellos no sabían quién era, les diga, echalo a la derecha. Cualquiera puede decir, ¿cómo te ocurre si venimos de echarlo toda la noche? Y tú nos vienes a decir que le echemos aquí si toda la noche venimos, ¿verdad? Óigame, estas personas no dudaron. Y todavía no sabían que era Jesús. La pregunta es, ¿estamos nosotros atentos a algo que Dios nos esté diciendo para creer que puede suceder el milagro? Porque el problema es que a veces nosotros creemos que somos expertos y que lo sabemos todo, porque yo he dicho, mira, nosotros somos expertos, venimos toda la noche y tú vienes a decirnos, ¿verdad? Nosotros venimos todos cansados, no nos hemos dormido y nos dice que echemos la red otra vez. Hermanos, Dios prueba nuestra fe y nuestra obediencia. A ver cuánto estamos dispuestos a creer que no es como nosotros decimos, es como Él dice. Óigame, porque los hombres fallan. Y ellos fallaron porque aunque eran expertos, pescaron toda la noche, pero no agarraron nada. Jesús solo le dice, tiren la red, y les dice a la derecha. Y ellos la tiran. Y todos los peces llegaron a ponerse ahí. 153 peces, dice la Biblia. Y grandes, no es cuestión de pececitos. Entonces, ¿cómo puede ver que Dios sorprende a las personas? Y cuando ellos salen, ¿sabe que Jesús hasta un pescado les tenía ya asado ahí afuera? Es que, amados, Dios hace cosas poderosas. Así que yo no sé
Si hay algo en su vida, usted está esperando que Dios lo sorprenda, algo Dios puede sorprenderlo, porque como le dije el viernes pasado, Dios me ha sorprendido más de una vez a mí. Lo he hecho muchas veces, sí. Y yo no sé, pero espere en el Señor que Dios puede sorprenderlo a usted también. Porque Dios no hace, amados, acepción de personas. Y vamos al último ejemplo. Este no es de un milagro. Lucas 19, versículo 2. Lucas 19, 2. Mire lo que dice. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, así se llamaba el árbol, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Porque esto también es una historia sorprendente. Porque, amados, óigame, en ese tiempo a los publicanos los tenían como de las personas pecadores. Los publicanos eran los que cobraban impuestos. La cuestión es que ellos robaban, así como saben hacer las alcaldías. Entonces, son los alcaldes. Entonces, amados, y la cuestión es que viene y él quería por lo menos ver a Jesús. Digo, con eso me basta, a ver quién es. Usted sabe que, ¿quién no quiere ver a una persona famosa? Y en el caso, de seguro había oído que Jesús era diferente a los religiosos, que Jesús hacía milagros, que Jesús perdonaba a la gente, a los pecadores, comía con los pecadores. Y él dijo, por lo menos lo voy a ver. Y va corriendo porque seguro era un camino o una calle. La cuestión es que sabía que iba a pasar ahí. Va corriendo adelante, se sube al árbol. Y él estaba ahí, ¿verdad? Expectante cuando Jesús, óigame, lo llama por su nombre. ¿Usted cree que Jesús le preguntó a algunos discípulos, ¿cómo llama ese? Él era Dios, él sabía todo. ¿Sabe qué le dijo? Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué le parece a usted? Óigame, Jesús mismo estaba allí porque sabía que algo especial iba a hacer en ese hombre. Y usted conoce el resto de la historia, que esta persona baja, dice que desciende gozoso. Y usted cree que Jesús lo condenó, así como hacen algunos predicadores en los buses, en los parques, que hoy hasta le han prohibido, está bien, ¿verdad? Porque así que no anden insultando a la gente. Porque hay gente que se pone a predicar y lo que hace es insultar. Insultan a los sacerdotes, al papa, a los católicos y a los evangélicos. Insulta a medio mundo. Estos no saben qué es predicación. Se piensa que predicar es insultar a la gente. Jesús nunca insultó a la gente. ¿Sabe que Jesús no le comenzó a decir, mira, vos sos un gran pecador, arrepentite, hijo del diablo, como dicen algunos? Jesús no le dijo eso. No. Mire, amados, este hombre, sin que Jesús tuviera que decirle, el Espíritu Santo lo tocó. ¿Cómo ve la conversión de él? Porque él dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no sé cuántos llegaron después, pero vaya, vos dijiste. Entonces, amados,
Ahí puede ver cómo Dios sorprende a las personas. Jesús llega a ese lugar donde un fariseo jamás iba a poner un pie ahí. Por eso que Cristo dijo que Él venía a llamar no vino a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, concluyo. ¿Por qué menciono todos estos ejemplos? Porque personas que no esperaban que algo sucediera, sucedió. Todos los ejemplos que hemos puesto del Nuevo Testamento, las personas no esperaban que sucediera un milagro y el milagro sucedió. Que no, amados, que como la viuda de Naín, ¿verdad? Que iba a enterrar a su hijo. Estaba ella decepcionada que se le había muerto su único hijo y ahí aparece Jesús. Entonces, y como los demás ejemplos que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque Dios en la necesidad está listo para sorprendernos. En los momentos difíciles el Señor está allí para sorprender. Así que quiero decirle en esta noche que a lo mejor Dios lo va a sorprender a usted. No sé si en este mes de julio, no sé si será en agosto, septiembre o en lo que falta del año. A lo mejor Dios ha de sorprenderlo a usted. Con algo, con algún milagro, con alguna respuesta, con alguna puerta que se le abra, con una bendición especial. Pero óigame, todas esas personas que vemos fueron agradecidas con Dios, porque eso no le pase por alto. Cuando somos sorprendidos y recibimos algo de Dios, hay que ser agradecidos con Él. Hoy hablaba, con esto terminó, hablaba con un pastor. Él tiene una iglesia allá en Estados Unidos y me dice que es una iglesia pequeña, no es una iglesia grande, según me dijo él, pero ha apoyado a 2 iglesias acá y una iglesia le pidió como cobertura, pero también para que le ayudara. Entonces bien, el pastor le ayudó, levantaron la obra, pusieron piso cerámico, bueno, hicieron muchas cosas y hasta le dio credenciales. Y solo espero que el pastor se fuera, porque estuvo aquí el pastor también para eso, para decirle que ya no necesitaban de la cobertura de él. Y todo el gasto había estado ahí. Yo le digo, mire, esa gente, le dije yo no considero que sean llamados por Dios. Yo le dije, ese es como uno de los 9 leprosos, que recibió el milagro y pensaba que ya no iban a necesitar nada. Y entonces yo le dije, mire, de todas formas la bendición usted no la pierde. Con Dios no perdemos. Pero ¿quién pierde? Sí, es el hombre. Entonces me sorprendió esa situación, porque yo digo, ¿cómo es posible eso? Sin embargo, amados, tenemos que saber que Dios es un Dios que le gusta sorprender a sus hijos. Así que yo no sé qué está esperando. Es probable, ya pasaron 6 meses, yo no sé qué está esperando usted. Pero manténgase en la línea correcta, manténgase expectante y manténgase esperando y no esté reclamando, no esté quejándose, sino espere y diga a Dios, sorpréndeme. Sorpréndeme con un milagro, sorpréndeme con una respuesta, sorpréndeme con una bendición. Y le aseguro que Dios lo va a hacer. Porque no le he mencionado un ejemplo nada más, sino hoy le mencioné 7. Y no solo existen esos, hay más. Pero quería tomar varios de estos ejemplos para que entendamos que hay cosas, amados, que a lo mejor uno cree que ya no. Y Dios dice, sí hay esperanza todavía. Sí hay esperanza. Si usted cree en Dios y espera en Dios, usted tiene esperanza de recibir ese milagro. Mientras estemos con vida, todavía Dios puede hacer un milagro. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.